22 pasaron de la hora 18, estamos haciendo Brisas, segunda edición, y por lo menos desde la asunción de Sergio Massa a esta parte, en realidad ya desde más atrás, pero dicho expresamente, está la necesidad por parte de, no vamos a decir gobierno, hay una necesidad como Estado también de poder conseguir diferentes recursos, y uno de ellos es uno de los sectores quizás más denostados o que más se le exige, pero al que más se le exige justamente esta liquidación de divisas por estos tiempos. Y hay un informe por parte de la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, de la Fundación FADA, que es fuente de consulta casi constante para nosotros, de un 21% más de ingreso de divisas agroindustriales, la cifra más alta de la historia, y que 7 de cada 10 dólares que ingresan al país vienen del agro. Eso se lo quiero consultar, y le agradecemos la deferencia, como siempre, al licenciado David Miazo, que es economista jefe de la Fundación, para darnos algún detalle más al respecto. David, muy buenas tardes, buena jornada. Nicolás Galante los saluda desde Radio Brisas. Buenas tardes, Nicolás, un gusto estar conversando con ustedes. Un gusto como siempre, y bueno, la didáctica principalmente que terminan aportando estos informes. Principalmente conocer y remarcar la importancia de diferentes factores que han consumado a que justamente haya un 21% más de ingreso de divisas. ¿Cómo se fue llevando esto y cuáles son las cadenas y complejos que justamente fueron aportándolo principalmente? Bueno, justamente en el primer semestre de este año, las cadenas agropecuarias y agroindustriales generaron exportaciones por 31.000 millones de dólares, como bien estabas diciendo recién. Esto es 21% más que el primer semestre del año pasado y el nivel más alto en la historia. O sea, nunca un primer semestre el agro exportó tanto. Y como también bien mencionabas en la introducción, estos 31.000 millones representaron el 70% de todas las exportaciones del país, lo cual eso sí está dentro del promedio que venimos viendo en los últimos años, de entre un 69 y un 70% de participación de las exportaciones agro. El principal factor que explicó esta suba en el primer semestre fue un factor de precios. Subieron los precios de los granos y de las carnes y de gran parte de los productos a nivel internacional. Esto se derivó principalmente de el conflicto Rusia-Ucrania. De hecho, por ejemplo, el complejo trigo aumentó en términos de dólares en el primer semestre en las exportaciones en un 105%, es decir, las exportaciones del complejo trigo en los primeros 6 meses de este año fueron el doble que las del año pasado. Y esto también se entiende porque el trigo fue uno de los que más subió de precio, porque Rusia es el principal exportador de trigo a nivel mundial, entonces tuvo un efecto en ese sentido. El segundo complejo que más aumentó las exportaciones fue la cebada, que aumentó 72%. En tercer lugar, el girasol, que aumentó 62% las exportaciones del primer semestre respecto al primer semestre del año pasado. Y ahí también tiene mucho que ver la guerra Rusia-Ucrania, porque, por ejemplo, Ucrania es el principal exportador mundial de aceite de girasol. Entonces, también tuvo algún impacto ahí. Y después, otras que aumentaron por encima del promedio fueron las legumbres, que aumentaron 55%, el limón, que aumentó 44%, el complejo lácteo, que aumentó 38%, el maíz, 27%, el sector avícola, 22%, entre muchos otros sectores que aumentaron, pero estos son los que aumentaron por encima del promedio. Es bueno también remarcar, dentro de las gráficas que aportan ustedes, que seguramente en un rato tengamos a través de la página de la radio, lo diversos que se han vuelto los destinos. Pienso en esa famosa historia que es cierta y que lo estamos viendo, por ejemplo, la yerba mate en Siria, o la participación de Angola, Vietnam, quizás números algo más reducidos, pero que también como que hacen pensar a uno de los lugares donde termina llegando lo nuestro. Bueno, de hecho, de 195 países que hay reconocidos oficialmente a nivel internacional, las exportaciones argentinas de las cadenas agro en el primer semestre llegaron a 170. Opa. 170 de los 195 países, y lo que vos estás mencionando es un mapa que armamos con algunos de los destinos. Básicamente, nosotros medimos 20 cadenas sobre las que hacemos un poquito más de profundización, y en ese mapa ponemos cuáles son los países a donde se exporta el principal destino de estas 20 cadenas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, Brasil, que es el principal comprador nuestro de leche en polvo, de porotos, de peras y manzanas y de trigo. Estados Unidos, que es el principal comprador del complejo de limón, del complejo de té, vitivinícola, forestal. España, que es el principal comprador de arroz y pescado. Países Bajos de maní. Alemania de lana. Siria de yerba mate.
China de carne aviar, de carne bovina y de cebada, Vietnam, que es el principal destino de maíz, la India, que es el principal destino de aceite de girasol y del complejo sojero, y Angola, que es el principal destino fue el principal destino de carne porcina, como para, de nuevo, sobre los 20 complejos que hacemos un poquito de foco, ver cuál es el principal destino de estos productos. Y dentro de los datos que han relevado, más que nada sobre fechas, ¿han notado, por supuesto venimos de un contexto de pandemia que quizás se complica, aunque por supuesto hubo comercio, ¿han notado grandes diferencias respecto a la liquidación, a la exportación, a los momentos? Lo digo por esta famosa frase que se terminó viralizando más que nada por las redes, aunque palabras más, palabras menos, lo dijo algún dirigente político, de los productores, de los chacareros, o de esa oligarquía que dentro de todo se ha dejado usar el término, sentada sobre los silobolsas. ¿Han notado variante adrede, por lo menos en este tiempo? Bueno, lo primero a mencionar son dos cosas. Lo primero es que, como vimos, las exportaciones fueron récord. O sea, nunca en la historia, en los primeros 6 meses del año, ingresaron tantos dólares del agro como este año. Eso nos lleva a pensar que en realidad no faltan dólares, porque se están generando más dólares que nunca. El problema es que sobran pesos en un contexto de cepo cambiario, con brecha cambiaria, y atraso cambiario. Entonces, eso, la política de atraso cambiario y cepo es lo que termina generando la falta, entre comillas, de dólares, junto con la emisión monetaria, pero no porque no hayan ingresado dólares, sino porque hay un problema macroeconómico del otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo primero a resaltar. Lo segundo es que es cierto que a partir de junio, justamente, por lo tanto no cayó tanto sobre este primer semestre, a medida que fuimos teniendo mucho ruido en el mercado cambiario, recordemos que arrancamos junio con un dólar de 205 pesos y terminamos julio con un dólar cercano a los 300 pesos, ¿no? Entonces, en 2 meses subió un 50%, esto fue una gran brecha cambiaria, y es cierto que a partir de junio comenzó a hacerse más lento el nivel de venta de la soja, si lo comparamos respecto a años anteriores. Estamos cerca de 10 puntos por debajo de lo que era normal vender, o sea, 10% de la producción de lo que era normal vender para esta época del año. Y esto es consecuencia directa de la brecha cambiaria, del aumento de la brecha cambiaria, que de nuevo pasó de ser de cerca de un 60% a principios de junio a llegar a un punto de casi 150% cuando tocó el pico de 350 pesos. Entonces, creció la brecha cambiaria, el atraso cambiario siguió creciendo, y entonces el menor nivel de ventas de la soja no es especulación ni nada, sino que es una consecuencia directa de este ruido macroeconómico que tenemos. Por último, Miazzo, ¿cómo ha sido la repercusión por parte de este famoso dólar soja que, por lo menos dentro de la difusión hasta del propio Estado, hay más dudas que certezas? De hecho, ¿se sabe si hay algún banco más allá del cooperativo que haya aceptado poder crear este tipo de cuentas? Bueno, sí, lo primero es decir que más allá de la aplicación, que ahí charlamos un poquito, nosotros apenas nos consultaron por esto, dijimos, no va a tener ningún impacto, porque no iba a tener ningún impacto significativo en el ritmo de comercialización. Eso era sabido desde el principio, nosotros lo dijimos desde el primer momento que nos consultaron acerca de la medida, así que esa es la primera cuestión. Más allá de lo que te cuento ahora de la aplicación, era imposible que tuviera un impacto significativo. En segundo lugar, recién esta semana y la semana pasada se empezó a aceitar un poquito el sistema, donde vos decías el Banco Cooperativo, también el Banco Nación, son de los pocos que están ofreciendo el sistema. Ahí también hay algunas cuestiones de cómo los bancos, hasta qué punto autorizan a vender los dólares, porque en general se necesita una autorización de AFIP, entonces es bastante complejo, así que en realidad vos calculás que esta medida se lanzó hace 3 semanas y vencía la semana que viene, vence todavía, no hay ninguna prórroga por el momento. Y recién una semana antes del vencimiento comenzó a estar más o menos funcional en algunos bancos. Entonces, además de que por sí la medida no iba a tener ningún impacto significativo, después no se pudo aplicar y ya estamos llegando prácticamente al final de la aplicación de la medida sin ningún tipo de impacto significativo. Ahora hay rumores con todo esto de las reuniones con la mesa de enlace, de que se genera alguna mejora, se posterguen los plazos, pero bueno,
excepto que la mejora sea muy significativa, de nuevo la conclusión va a ser que esto no va a tener un impacto significativo. Licenciado, recordamos que por supuesto la Fundación está en redes, más que nada para que puedan apreciar lo que son esas piezas gráficas que siempre destacamos por la claridad para llevar ejemplificaciones en diferentes casos. Ahora hablamos de agro, pero por supuesto también de la propia economía argentina también. Sí, está Fundación FADA en todas las redes, fundacionfada.org, ahí pueden encontrar los trabajos y todas las gráficas y toda la información de la que estuvimos charlando para el que quiera profundizar un poquito más. Le mando un abrazo y gracias por siempre estar a disposición. Un gusto conversar contigo. El licenciado David Miazo, desde Río Cuarto, provincia de Córdoba, dándonos algunos detalles sobre justamente estas agroexportaciones, esta posibilidad de que justamente este sector esté liquidando sus divisas, el crecimiento también respecto a los precios y el análisis justamente también sobre la situación del dólar soja, mientras que no hay ninguna decisión todavía después de la visita. Algunos hablan de sorpresiva, es quizás la entidad agropecuaria que más vínculo tiene, por lo menos, con este gobierno nacional, que es con Inagro. Han estado debatiendo principalmente